Por si acaso y antes de que me olvide, tenga presente que ya estamos cerca a Semana Santa y en la iglesia hemos preparado una serie de prédicas que se llaman Evidencias de una fe que vive. Así que si usted desea esta invitación, y ojo, mire que le hago acuerdo, no vaya a pensar que como usted no tiene el cartoncito no puede invitar. Esto no es entrada, es invitación. Esto es como para que usted pueda compartirle a un amigo y decirle, hey, ven, te invito. En la San Borondón en Semana Santa vamos a tener algo chévere para aprender y escuchar acerca del Señor Jesús. Así de que nuestros hermanos anfitriones, de igual manera, al final del culto, en la parte de atrás, estarán a la disposición para entregarle a usted el número de invitaciones que requieran para nuestra serie especial por Semana Santa. Evidencias de una fe que vive. Muy bien, a lo largo de estos domingos nosotros hemos estado revisando este tema de los momentos decisivos, momentos definitorios, donde en nuestro caminar nos comenzamos a dar cuenta, y Dios mismo se encarga de ello, de que una fe, mejor dicho, una luz, un nuevo conocimiento, una nueva perspectiva de ver algo, ilumina nuestros ojos y estamos en una encrucijada. Tenemos que decidir, retroceder, volver quizás a las tinieblas o a nuestra antigua forma de pensar, la cual nos trae algún tipo de comodidad, nuestra antigua forma de pensar que de alguna forma nos hace sentir seguros, y dejamos a un lado esta verdad o este nuevo entendimiento que Dios mismo pone delante de nosotros. Entonces llega el punto donde nosotros nos enfrentamos a una en el camino donde tenemos que decidir, o si bien seguimos y nos abrazamos de esa verdad de la cual Dios nos está dando luces y esa luz nos está apuntando y probablemente nos obnubile, probablemente deje ciegos nuestros ojos por un breve tiempo, pero una vez que nuestros ojos se adaptan a la luz, si usted permanece en esa verdad y en esa luz, usted comienza a ver las cosas desde otra perspectiva y desde otra manera. Y hemos visto a lo largo de estos domingos de que a medida que avanzamos en los evangelios, Jesús mismo ha venido a explicar quién es Dios. Y por lo tanto, a medida que vamos viendo estos episodios, en estos personajes que hemos escogido, nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer con cada persona y de cómo su verdad en algún momento dado nos va a confrontar, nos va a decir quién somos nosotros verdaderamente y qué es lo que Dios quiere hacer de nosotros para bien. En el día de hoy tenemos que enfrentarnos a un personaje interesante, un personaje que va a atravesar una cantidad de conflictos por los intereses que gobiernan su corazón. Y esa es la razón por la cual hoy nos enfocaremos en el joven rico. Pero antes de ir a los textos, fíjese, los momentos decisivos a nosotros nos pueden chocar, quizás cuando nos comenzamos a dar cuenta que en nuestra vida matrimonial las cosas no están bien. Y por lo general, ¿cuál es la tentación? Abrazar la negación. No, todo está bien. Yo sé manejar mi matrimonio, yo sé manejar el asunto con mi pareja. Pero de repente, por la gracia de Dios, viene un principio de Dios y te das cuenta de que tu matrimonio, la manera de manejarlo, no ha sido la correcta a lo largo de los años. Entonces, y en ese momento, cuando esa verdad alumbra y choca con tus ojos, tú tienes que decidir si salir de esa forma de negación y quedarte en la luz para que Dios con sus principios comiencen a poner en orden tu vida y tu matrimonio, o retroceder y continuar haciéndote como que no pasa absolutamente nada y como que tú tienes todas las cosas en orden, porque tú jamás pierdes el control, ni yo tampoco jamás pierdo el control. O quizás también te das cuenta como padre de que hay cosas que dentro de tu casa a tus propios hijos le está haciendo daño. Y de repente te enfrentas a esa verdad de Dios, donde Dios deja ver de que la manera en cómo tú estás criando y formando a tus hijos no es la correcta. Y otra vez tú estás en una encrucijada. O sigues en la negación de decir, a mí nadie me va a decir, ni siquiera Dios, de cómo yo tengo que tratar a mis hijos, porque yo tengo todas las cosas bajo control. O permanecer en la luz y en esa encrucijada, en esa Y que se abre en el camino, tomar la senda de la luz, que quizás te incomode, que quizás te haga sentir mal,
que quizás en algún momento digas, no, es que yo no puedo aceptar esto, es demasiado complicado, pero permanece allí y deja que Dios te lleve a donde Él quiere llevarte. Pero aquí también hemos estado tratando con verdades que tienen que ver con lo espiritual, es decir, con tu concepción acerca de Dios. ¿Y a quién enlazamos? Es Cristo quien viene a enseñarnos quién es Dios. Es Cristo quien viene a interpretarnos ese Antiguo Testamento, a veces tan complicado para algunos. Cristo nos los viene a hacerlo sencillo, porque Él nos explica: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al que me envió. Cristo ha venido a explicarnos quién es Dios. Y en medio de este caminar, donde usted y yo vamos viendo quién es el Señor, cómo se muestra Dios, cómo Dios trata con uno, cómo Dios trata conmigo, usted también va a llegar a encrucijadas donde o usted bien acepta a Dios como Él dice que es Él, o usted continúa con su concepto de Dios con minúscula, que probablemente sea el Dios al cual usted pueda chantajear, comprar, usar para su gusto y antojo y hacer de Él lo que usted quiera. Así, nosotros hacemos eso. Creemos que podemos usar a Dios para nuestro gusto y antojo. Entonces, ahora sí, nuestro joven rico es esta persona que se enfrenta a esta encrucijada espiritual. Puesto que, mire, para el primer siglo, y esto es algo interesante, para el primer siglo de la iglesia había un sinnúmero de creencias mal, pero mal usadas. Quizás usando mal el texto de Éxodo 20, hablando de que Dios visita la maldad de los padres, la maldad de los hijos, mucha gente comenzó a generar un tipo de creencia. Y la gente del primer siglo, cuando Jesús está entre nosotros, la gente del primer siglo pensaba de que si un hijo nacía enfermo o si una enfermedad tocaba a alguien de la familia, era porque esa persona estaba pagando el pecado de los padres, el pecado de los abuelos, la maldición de los antepasados. Esa era la forma en que la gente creía. Nunca se habían topado con el texto de Ezequiel 18, donde Dios mismo dice, los padres no pagan el pecado de los hijos, ni los hijos tampoco tienen que pagar por el pecado de los padres, sino que cada uno será responsable de su propio pecado delante de Dios. Ese fue un texto que se olvidaron de leer. Pero a Jesús le pasaban cosas como esas. Viene un día un joven que está ciego de nacimiento y de repente le preguntan los que están con Jesús, Jesús, dinos, ¿quién es el culpable aquí? ¿Quién es el pecador? ¿Este o sus padres? Y Jesús, ¿qué les responde? Ni este ni sus padres. Ezequiel 18 ahí estuvo bien aplicado. Ni este ni sus padres. Pero estas cosas acontecen para que Dios sea glorificado. Otra creencia que había en el primer siglo, y parece que la misma creencia se está poniendo de moda en nuestros días. En el primer siglo se pensaba que la gente pobre estaba pobre porque era pecadora, porque estaba bajo maldición o porque no había hecho tal o cual cosa religiosamente hablando para que Dios la bendijese. E inclusive se pensaba que las personas ricas, las que tenían posibilidades, eran personas bendecidas por Dios, usadas por Dios, que tenían todas las cosas de Dios a su favor. Es decir, eres rico, Dios está contigo. Eres pobre, Dios está en contra tuya. Esas barrabasadas se creían en el siglo I. Entonces, cuando nosotros vamos al Evangelio, y es la forma en cómo nos presenta a nosotros el Evangelio de el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y en el verso 17, se hace la presentación de un muchacho y dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él, diciendo, Maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Todo el pasaje nos deja entrever de que este muchacho era un joven rico, alguien que había amasado fortuna. Entonces, según la perspectiva de esa época, este joven era un joven bendecido y afortunado. Dios estaba con él, Dios le multiplicaba, Dios le daba todo lo que él necesitaba. ¿Por qué? Porque tenía mucho dinero. Entonces, este muchacho se va a enfrentar a una verdad y Jesús mismo se la va a decir de una forma muy interesante. ¿Cuál verdad? Primero comienza este muchacho siendo algo
algo cepillo con Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer? Se postra, ¿no? Hace toda una actuación. Está Jesús allí, ya se está yendo de espaldas, y viene el otro con todas sus ropas, Giorgio Armani, está perfumado con Dolce, el hombre está como ninguno. Jesús está yendo y viene el otro con, ahora, típico hombre rico tiene que ir con su séquito de guardaespaldas, ¿se entiende? Entonces viene con todo eso, maestro bueno, vaya, qué actuación. Maestro bueno. Y Jesús, que conoce el corazón, eso es lo que dice Juan en su evangelio, Jesús, que conoce el corazón, no le responde inmediatamente su pregunta, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué debo hacer? Y de alguna forma esa pregunta deja ver la manera de pensar que tenía el hombre, este hombre rico, de que a Dios se le puede convencer yo haciendo algo, como si yo me pudiese ganar el favor divino por obras. Complicado, pero en sí esa es la forma que no solo en el hombre rico, sino en ocasiones entre usted y yo también suele haber esa forma de pensar. Y nosotros asumimos que por lo que hacemos es que ganamos algún tipo de mérito delante de Dios, o por lo que hacemos de alguna forma Dios nos tiene en una estima superior de la que Dios tiene con el resto de gente. La verdad es que Dios no es así. Pero en todo caso la pregunta del muchacho, ¿qué debo hacer?, deja entrever la forma de pensar que este chico tiene, como si a Dios le pudiésemos convencer con las cosas que hacemos. Muy bien, Jesús, que conoce el corazón, no le responde la pregunta que él hace de forma inmediata, sino que ¿qué es lo que hace Jesús? Le responde con otra pregunta. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Entonces ahí es un juego interesante con esas preguntas, ¿no? A ver, si tú dices que yo soy bueno y bueno solo es Dios, ¿estás aceptando que yo soy Dios mismo hecho carne o qué? Porque eso es lo que tus palabras quieren decir. Y probablemente el joven rico a estas alturas ya ha escuchado muchas cosas acerca de Jesús. Acuérdese, es el rabino que está de moda y que viene de Galilea, ¿no? Entonces ya la fama de Jesús había trascendido unas cuantas fronteras locales, y es lo más probable que nuestro joven rico haya escuchado esto, ¿no? De las enseñanzas de él. Nadie es bueno sino solamente el Señor. Entonces Jesús, ahora sí, ya que lo deja frío con esta pregunta, ahora sí Jesús va a comenzar a responder la pregunta del muchacho. ¿Cuál fue la pregunta del muchacho? ¿Qué debo para heredar la vida eterna? La vida eterna. Ahora, lo interesante es que la pregunta del muchacho, aunque usted no lo crea, es una pregunta que tiene que ver solo con un bienestar egoísta o con alguna forma egoísta de valorarse. Y ya nos vamos a dar cuenta de esto en el diálogo. ¿Qué hace Jesús? Muy bien. Y aquí viene un punto interesante. Marcos 10:19 nos hace una pequeña anotación de los mandamientos sociales, en este caso, que la ley de Moisés planteaba. Acuérdense que la ley de Moisés se resume ¿en cuántos mandamientos? En 10, ¿verdad? De tal forma que una primera mitad podríamos decir que son los mandamientos hacia el Señor, y la otra mitad son los mandamientos de Dios, pero para poder vivir en sociedad. Como este muchacho es judío, por lo menos este muchacho no tiene ningún problema con la idolatría, así que adora al Dios único, no tiene problemas con las imágenes que evocan a la divinidad, obvio porque es judío y cree que solo hay un solo Dios, que es Yahvé, y no existe otro. No tiene problemas quizás con el día de reposo, porque eso es parte de la ley judía, pero Jesús hace un acercamiento a estos otros mandamientos que tienen que ver con nuestras relaciones sociales. Entonces comienza Jesús la lista. A ver, muchacho, ya sabes los mandamientos, ¿eh? ¿Cuáles son los mandamientos? Y comienza la lista. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no defraudes, que se lo puede allí combinar con el tema de no envidiar o no codiciar, que está en la ley de Moisés. Y Jesús hace algo interesante.
Este mandamiento que está al final, ¿cuál es? Si usted va al libro del Éxodo, honra a tu padre y a tu madre, es el primer mandamiento social. Si usted va a Éxodo 20, desde el 1 al 17, se encontrará que después, inmediatamente después que Dios dice, no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas imagen, no tomes el nombre del Señor tu Dios en vano, no adores a estas imágenes, guarda el día de reposo. El siguiente mandamiento es, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué Jesús hace ese cambio deliberado? Es una pregunta que salta cuando uno lee el Evangelio. O alguien puede decir, sí, pero es que Jesús se olvidó de los mandamientos. Espérese un ratito. Eso era ley. Es como que yo le pregunte a usted, 2 más 2, ¿cuánto es? No, ni pagado usted me dice 5. Y así que Jesús sí se sabe el orden de los mandamientos. El punto está en que esta forma de expresar una cosa al final es porque eso que está en el final es lo determinante en la conversación. ¿Qué es la primera cosa que le está diciendo Jesús a este muchacho con estas preguntas y estas respuestas? Ok, tú eres rico, tienes recursos. ¿Qué de tus padres? ¿Qué de tu papá? ¿Qué de tu mamá? ¿Qué de la honra hacia ellos? Usted y yo no lo vemos porque nosotros somos hablantes del castellano y somos de Occidente. Pero eso en el mundo judío era el énfasis de la conversación. ¿Qué de tus padres? Y él es rico. Bueno, continúa entonces el muchacho. ¿No? Acuérdese que el muchacho, ¿qué es lo que quiere obtener de Dios? La vida eterna, como algo para él. Ya vamos a ver un poco esa división categórica que hace allí. ¿Y qué es lo que le responde el muchacho? Siguiente versículo. Maestro, todo esto lo he cumplido ¿desde cuándo? ¿Qué más quieres, Jesús? O sea, bueno como yo no existe, ¿no? Probablemente el muchacho estaba esperando de que, como él empezó Cepillo, maestro bueno, y después de dar semejante respuesta, todos los mandamientos he cumplido, probablemente este joven Cepillo estaba buscando que Jesús también le diga, muy bien muchachito, muy bien. ¿Se acuerdan los polivoces? Yo veía los polivoces. Hay mucha gente que ya no ve, ya ni dan. Pero en todo caso, este muchacho probablemente estaba esperando él, muy bien muchachito, muy bien. Bien has hecho, mi pequeño saltamontes, ¿no? Todo esto lo he cumplido desde joven. Ok. Entonces Jesús lo mira con amor. Y lo interesante de este juego de miradas que se comienza a dar ahora es porque inmediatamente Jesús va a lanzar una verdad que va a desnudar el corazón de este muchacho. Jesús lo mira con amor. Y eso es lo interesante. Juan, cuando comenzó su evangelio, nos deja ver de que la gracia y la verdad nos han sido mostradas en Jesús. Así que en Jesús se mezclan estos dos conceptos que a veces podrían parecer contradictorios. Pero el mismo hecho de que Dios nos da su gracia, inmediatamente Dios nos da la verdad. Y la verdad que puede doler en algún momento, que puede ser incómoda en algún momento. Verdad que nos va a ser difícil de aceptar quizás en algún momento. Pero decir la verdad es parte de amar y de mostrar amor. Por eso Jesús arranca esta siguiente escena mirándole al muchacho con amor. ¿Y qué dice Jesús? Jesús lo miró con amor y añadió, ok, una cosa te falta. No sé, probablemente el muchacho comience a decir, ¡wow! Me va a revelar el 11º mandamiento para cumplir. Y yo lo voy a hacer porque yo quiero tener la vida. ¡Wow! Lo máximo. Entonces está ahí con papel y lápiz el hombre ahí, todos los amanuenses, todos sus empleados a un lado. Anoten lo que el maestro va a decir, que esta va para mí, esta palabra es mía.
Jesús lo mira con amor y añade: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y una vez que hagas eso, sígueme. El chico esperaba algún tipo de felicitación. El chico quizás esperaba algo que esté a su alcance hacer, porque la idea del joven rico que él tiene acerca de Dios es que él puede controlar a Dios con sus actos, con sus hechos, que puede demandar de Dios por sus actos o por sus hechos. Y entonces aquí comenzamos a armar un poco la vida de este joven. ¿Qué ha pasado con este joven? Nace en su casa. Probablemente sus padres se han esforzado para sacarle adelante. El chico llega a ser un emprendedor, hace dinero como usted no se imagina, tiene hartas riquezas este muchacho. Y de repente se enfrenta con este maestro de Galilea y este maestro le dice: ¿has cumplido los mandamientos? Toditos, allá. ¿Y cuál mandamiento dejó al final? Parece entonces, por la evidencia que nos da el Evangelio, que este muchacho, aun cuando había generado riquezas para sí mismo, no cuidaba de sus padres. Porque es el énfasis de la respuesta de Jesús. ¿Qué de tus padres? La codicia de los bienes materiales y del dinero habían sido tan pero tan fuertes en la vida de este muchacho que no le importaba miserabilizar la vida de su papá y de su mamá con tal de que no se gaste ese centavo que iba para ellos. La respuesta de Jesús lo comienza a golpear desde el momento en que se mencionan los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, y se lo deja al final para que sea el énfasis de esa primera parte de la conversación. Luego, en la siguiente parte de la conversación, vemos ya el cañón de luz apuntándole a los ojos del muchacho. ¿Y cuál es la siguiente parte del cañón de luz? Toma tus bienes, véndelos a los pobres. Y eso es interesante. Ni siquiera Jesús le dice: dame la plata a mí. Dios no necesita dinero. Dios no necesita la plata. Yo sé que muchos de ustedes pueden haber venido de algún contexto de, yo que sé, de congregación, de iglesia, de dogma, de lo que sea, donde más o menos a usted le hicieron ver de que Dios necesita su dinero. ¿Sabe qué? Dios no necesita su plata. Inclusive Jesús en este relato dice: agarra tu plata, dásela a los pobres. Y después de que hagas eso, sígueme. ¿Qué acontece en esta segunda parte? En esta segunda parte del diálogo. En esta segunda parte del diálogo, Jesús comienza a dejarle ver de que Dios, ni su palabra, ni Dios, ni su palabra, ni sus mandamientos, ni nada de eso están gobernando el corazón de ese chico. Lo único que gobierna el corazón del joven rico es su propia riqueza, es su propio bienestar. Ha gobernado tanto el corazón de este muchacho que ni siquiera ha visto por su papá y su mamá, a quienes por la ley que él tanto habla debería honrar. ¿Quién gobierna tu corazón? Y en sí la respuesta de Jesús va a eso. ¿A quién le pertenece nuestro corazón? ¿De quién es? Entonces, el muchacho estaba utilizando todas estas máscaras espirituales, cristianas, yo que sé, piadosas, para cubrir su propia codicia, para cubrir a quien verdaderamente gobierna su vida. Y por si acaso, Dios no es. No le estoy diciendo que usted vaya y venda su casa o haga algo así. Pero por lo menos arranquemos preguntándonos: ¿quién gobierna su corazón? ¿Y quién gobierna su vida? Y hay algo interesante. El muchacho, al verse desnudado, simplemente
dio la espalda y se fue. Entonces, ¿cómo definimos vida eterna? Parecía que este muchacho quería la vida eterna como algo lo cual él puede obtener. Vida eterna desde la perspectiva de no morir. Vida eterna bajo la perspectiva de no probar la muerte o algún tipo de cosa así. Y es lo interesante, y ahí nos vamos a ayudar con el Evangelio de Juan, que nos ha ayudado a hacer las series. Sucede que Jesús define la vida eterna como una relación y no como un escape de. No sé si me hago entender, pero a veces usted y yo vemos a la vida eterna como un escape de. Es que yo no, como no me quiero ir al infierno, entonces quiero la vida eterna. Como yo no quiero morir, entonces quiero la vida eterna. Como yo no quiero sufrir esto, entonces quiero la vida eterna. Juan en el Evangelio, allá en el capítulo 17 y en el verso 3, Jesús hace la referencia a la definición de vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces yo no puedo ver la vida eterna como un escape. Si yo veo la vida eterna como un escape, usted y yo somos tan utilitaristas como el joven rico. Porque para Jesús, que nos viene a explicar quién es Dios y qué es lo que quiere hacer con nosotros, Jesús define vida eterna, 2 puntos, relación con el Padre, con el Hijo, con todo Dios, su Espíritu de por medio haciendo eso. Que te conozcan a ti. Entonces la vida eterna tiene ya una connotación diferente. Porque la vida eterna no arrancaría el día en que usted y yo nos muramos, lo cual sería una perspectiva muy utilitarista de quién es Dios. La vida eterna arranca el día en que usted comienza a seguir al Señor. Porque es el día en que arranca su relación con Él. Y le comienza a conocer. Y Dios comienza a transformar y cambiar su vida. La vida eterna no es un escapismo. La vida eterna es una relación con Él. Y como Dios es eterno y usted ha decidido relacionarse con el Dios eterno, entonces, ¿qué clase de vida se le entrega? La vida eterna. Pero siempre será un asunto de relacionarme con Él. ¿De qué se trata el cielo entonces? De estar en completa y eterna relación con Dios, por siempre jamás, amén. ¿Qué hace el chico? Volvamos a nuestro Evangelio de Marcos, Marcos 10:22. ¿Qué pasa? Al oír esto, al oír lo que Jesús le acaba de decir, los 2 cañones de luz que acaban de apuntarle, primer cañón de luz, tienes riquezas. ¿Y qué de tus padres? Segundo cañón, parece que quien gobierna tu corazón son las riquezas y no Dios a quien tú dices amar, temer, seguir. 2 cañones de luz apuntan contra los ojos de este muchacho, pero este muchacho decide hacer lo que menos esperábamos. ¿Se acuerda el texto de Juan que revisábamos la semana pasada? Si permanecieres en la verdad, ¿qué va a pasar después? La verdad te hará libre. ¿Y cuál es la clave? Permanecer. Jesús, es muy duro lo que me dice. Sí, es verdad, mis padres y yo soy un hombre que tiene para ayudarles, pero no lo he hecho. Sí permaneces en la verdad. Sí, Señor, yo te quería usar para mi propio egoísmo porque quería escapar de esto y de lo otro con la vida eterna. Sí, Señor, está bien. Mi corazón ha sido gobernado por las riquezas y no por Dios. El chico decide no permanecer en la luz. ¿Y qué hace? Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y aquí viene un punto interesante y lo podríamos resumir quizás como está en la siguiente diapositiva, y es que no existe cosa más fuerte en el mundo que compita con nuestra fidelidad a Dios
que la acumulación de bienes y de riqueza. Y ojo que esto no quiere decir de que vengas y des tu plata aquí. Ya aquí hemos hablado con el pastor Andrés y este servidor suyo. Dios no quiere su plata. En ningún sentido Dios quiere su plata. Nosotros tampoco se la demandamos, porque la enseñanza no va así. Pero hay algo que tiene que acontecer en tu corazón y en mi corazón, que de cuando en cuando Dios permitirá situaciones en tu vida para ver hacia dónde está tu fidelidad y mi fidelidad. Y probablemente llegues a conocer a alguien que está en necesidad extrema y tú tienes los medios. Como sea, tú tienes los medios. Y ese será el momento definitorio para ti y para mí de saber quién gobierna tu corazón. Hay gente que usa el Antiguo Testamento, y a mí la verdad me da coraje porque hay gente que no sabe usar el Antiguo Testamento. Pero hay gente que usa el Antiguo Testamento para decir millón cosas acerca de la recolección que se hacía en aquellos entonces. ¿Se acuerda? Que la 10ª parte de la harina, la ovejita, la vaca, la cabra, el carnero, el becerro y todas esas cosas que se ofrecían a Dios como ofrenda, ¿no? Es súper interesante que cuando uno ve la dinámica de esas dádivas, sucede de que el lugar de adoración se convertía en aquel entonces, el lugar de adoración se convertía en el lugar donde podía ir la viuda, el huérfano, el extranjero, el pobre y el menesteroso a poder recibir su estipendio de comida y de alimento diario. Y por eso es que el camal, que estaba al inicio del tabernáculo del templo, el altar donde se quemaban las cosas, lo primero que hacían los sacerdotes era sacar la espaldilla, el lomo fino, la carne, el resto del animal que se consuma. Entonces venía la viuda, venía el pobre, venía el extranjero. Hey, no tengo para comer. Hey, soy una mujer sin marido, soy alguien sin hijo. Ok, probablemente hoy no tenemos un sistema así, pero Dios sí permite que tú y yo conozcamos gente que tiene necesidades. Y cuando Dios permite eso en tu corazón está en la encrucijada. ¿Qué vas a hacer? Es que a mí me han enseñado a guardar el centavo. Y si esa persona no tiene, habrá que ver por qué no tiene. O, sencillamente, como tú conoces al Señor y sabes que el dinero no te gobierna a ti o a mí, puedes ser generoso con tu dádiva. No te estoy diciendo que vengas a poner la plata aquí, pero sí que aprendas a usar lo que Dios te da y con lo que haces, que tu corazón grite con esa acción de que el dinero no gobierna tu vida, ni gobierna la mía. ¿Cómo se puede producir eso? Simple. Juan nos dejó diciendo de qué se trata la vida eterna, de conocer a quién, de conocer al Padre, de conocer a Dios, de conocer al Hijo, relacionarse con Él. Y esto es lo interesante de esto. Usted no se ha dado cuenta que cuando usted entra en relación con alguien, usted se vuelve ridículamente generoso. Acuérdese de cuando estaba enamorado. Y entonces por ahí la enamorada le decía, es que a mí me gusta tal cosa. Pensemos en algo quizás no tan ya. La chica vio un pendiente Swarovski ahí en el almacén y entonces en un momento dado la enamorada un comentario sano, fue un comentario sano, ¿verdad? Justo andaba por el chico en el centro con el chico en el centro comercial y le dice al muchacho, ay, mira qué lindo ese pendiente en forma de gatito. Ya sabe, Swarovski hace 10,000 cosas, ¿no? Mire ese pendiente en forma, mire ese muchacho que gana el básico, ok, ya pensemos que no gana el básico, pero en todo caso, que recién está comenzando su vida laboral, mire, ese muchacho no come, no duerme, hace horas extras, se consigue su trabajo, ¿con qué fin? ¿Por qué hace eso? Porque tiene una relación, porque ama.
y uno se vuelve ridículamente generoso. Bueno, entonces llega el día de los enamorados, bueno, ya pasó febrero, o llega el cumpleaños de la muchacha, o un regalo sorpresa, wow, eso es más fuerte, ¿verdad? Un regalo sorpresa, mira, aquí hay un regalito para ti, y énfasis en el diminutivo, hay un regalito para ti. Me dice, ¿cómo? ¿Qué dice el muchacho? Después de que se consiguió 2 trabajos, hizo hora extra, no hizo esto, dejó de comer, dejó de vestirse, no fue nada. Por el amor que yo siento hacia ti, esto es. ¿Se vuelve o no se vuelve uno ridículamente generoso cuando ama? Ok, ya pensemos, ya te casaste, ya, eso ya pasó. Ahora son tus hijos. Esa es la más fregada todavía. Pues tú los sacas a pasear a tus hijos por allí y de repente tus hijos ven la pista Hot Wheels que cuesta, bueno, como aquí los juguetes son caros, que cuesta $150. Entonces tú te pones a pensar y tu hijo tiene quizás por ahí unos 2 carritos y ha sido el sueño de tu hijo tener la pista Hot Wheels y entonces el muchacho se queda, papi, para Navidad. Esto es un niño bien portado, porque el niño, quiero, ok. Pero en todo caso, el niño bien portado puede decir, papi, para mi cumpleaños, papi, para Navidad. ¿Y sabes qué, papá o mamá? Te aseguro que pasó eso. Te apretaste el cinturón, no comiste, no gastaste, no disfrutaste, no te fuiste al cine, no te compraste la pizza en Martes Docos, 2 por 1, no te compraste, o sea, te negaste a un sinnúmero de cosas para poder tener el presupuesto y darle eso a alguien solo porque lo amas. Te haces ridículamente generoso. Entonces llega un punto en nuestra relación con Dios en que inclusive con el manejo de nuestro dinero, nuestros bienes o riquezas, que Dios nos permita tener o gozar en algún momento, va a llegar un punto en la vida donde tú también y yo también podremos ser ridículamente generosos. ¿Por qué? Porque amo al Señor. Porque los bienes a mí no me gobiernan, Él me gobierna a mí. Y como Él me gobierna a mí, y como yo lo amo, y como tengo una relación con Él, y como estoy disfrutando desde ya la vida eterna, puedo ser ridículamente generoso en los momentos decisivos que yo tenga que atravesar. Así como fue para el joven rico. ¿Qué de tus padres? Ok, todo lo que tienes a los pobres. Y luego sígueme. Jesús estaba abriendo el corazón del muchacho y el chico huyó porque esa verdad fue demasiado dura para él. Las riquezas lo gobernaban. Nada compite más por tu corazón y el deseo de seguir a Cristo que tu deseo por el control y el deseo de adquisición de más y más y más riquezas. Pero sépase algo, y ya lo hemos puntualizado. Dios necesita tu plata, Dios no necesita tu plata. Así que cuando te dicen siembra 100 para que tengas 10,000, o siembra 1,000 para que tengas 1,000,000, por favor, no prestes oído a semejantes cosas. Dios no necesita tu dinero. Hasta las Escrituras enseñan, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Dios fundó la tierra sobre los mares. ¡Wow! Toda una creación está detrás de las riquezas de Dios. Así que Dios no necesita tu plata. Pero hay algo que Dios sí quiere. Dios quiere tu corazón. Y que tu corazón no sea gobernado por riquezas ni por el deseo ferviente de acumularlas o tenerlas. ¿Sabe Dios que cuando las riquezas gobiernan el corazón, nos hacemos duros, aún hasta con los que más deberíamos amar? En el caso de este joven rico, que por lo visto era soltero, sus papás. Estás siendo controlado por tu dinero. Y te lo repito una vez más, esto no es porque queremos tu dinero, pero lo único que sí queremos es que tú veas quién está gobernando tu vida
Y cuando llegues a ese punto en la vida donde Cristo gobierna tu corazón, te conviertas en generosamente ridículo para poder usar lo que Dios te da en esos momentos que Dios permitirá que el necesitado venga a ti y puedas abrir la mano. ¿Estás controlando tú tu dinero o tu dinero te controla a ti? ¿Quién es Señor en esta relación? En la mayoría de nosotros, los seres humanos, a veces nuestro dinero nos controla a nosotros. Así que no te olvides de esos dos ejemplos. Cuando estuviste enamorado y cuando tus hijos te pidieron la pista de Hot Wheels que costaba un platal. Te hiciste ridículamente generoso solo porque amas a alguien y tienes una relación con él. ¿Sabes? La cantidad no es lo relevante. Y de esto se trata toda esta historia. Porque así como se presentó una vez un joven rico, con el tiempo se presentó otra mujer que decía el texto de la Escritura que era viuda y que da 2 blanquitas, 2 centavos, y lo ponía en el templo. Y Jesús, que conoce el corazón, ¿qué dijo de esa mujer? Esa mujer ha dado mucho más que los otros que han dado de sus obras, porque esta mujer ha dado todo lo que estaba en su corazón para dar. Entonces, esto no se trata de cantidad, no se trata de cantidad en ningún momento, y tampoco nos pongamos a pelear si es el 10, si es el 15, si es el 20, si es el 5, porque esto no se trata de la cantidad, esto se trata de quién es tu dueño. Tú y yo podemos tener un ingreso muy corto y también ser generosos al mismo tiempo, como podríamos tener un ingreso descomunal de 6 ceros cada mes y ser ridículamente tacaños, porque eso habla de un corazón cuyo Señor son las riquezas y no el Señor del cielo, que como decía el Antiguo Testamento, te ha dado el poder y la capacidad a ti de hacer las riquezas. Así que si has invertido, si tienes un negocio flotante, si eres un gerente excepcional y que te pagan bien por tu labor desempeñada, ¿sabes algo? En la misma Escritura te dice, Dios te dio el poder para generar ese bienestar o esa riqueza. Ni siquiera la capacidad es tuya. Dios quiso dártela. No se trata de la cantidad, se trata de quién es tu dueño. Se trata de tu corazón y hacia quién le es fiel. ¿A Dios o a las riquezas? Ahora se puede entender por qué Jesús lo mira con amor al chico. Porque es una verdad fuerte la que le acaba de mostrar. Lleno de gracia, sí. Lleno de amor, sí. Pero una verdad dura, que hubiese sido lindo que el muchacho se quede y no de la espalda, para que ese Jesús siga transformando su vida. En estos momentos decisivos, estos momentos en que el Señor permita que tú atravieses y donde Dios te pone la situación de alguien en necesidad o de algún proyecto que necesita salir a la luz, y su Espíritu va a obrar en ti. En esos momentos decisivos, Dios te va a permitir descubrir si tú amas a Dios o simplemente lo quieres usar para tu beneficio, o si yo lo quiero usar para mi beneficio. Si esta historia del joven rico de alguna manera ha traído luz a alguna situación de tu vida, sería interesante que ahora que vamos a orar, pongas esa situación delante del Señor. Y si te has dado cuenta que quien gobierna tu corazón, y si yo me he dado cuenta que quien gobierna mi corazón es la plata y no el Señor, entonces pidámosle al Señor que con su luz continúe alumbrando nuestro entendimiento hasta que nos volvamos ridículamente generosos, pero por amor a Él y nada más. Oremos, ¿le parece? Vamos orando. Te damos gracias, Señor. Gracias porque así como descubres
y descubrías lo que pasaba en el corazón de estas personas que se acercaban a ti, lo mismo haces por tu palabra con nosotros el día de hoy. Y si de alguna forma esta historia de este joven rico ha tenido que ver mucho con nosotros, te queremos pedir, Señor, que nos perdones, que perdones nuestro corazón, porque no hemos usado los bienes que nos has permitido tener y disfrutar, no los hemos usado con tus principios, no los hemos usado como lo que son, simples herramientas. Antes bien, perdónanos, porque muchos de nosotros hemos hecho de las riquezas nuestros dioses y del bienestar quien gobierna nuestro corazón. Pero hoy anhelamos permanecer frente a esa luz, la luz que viene de ti y que alumbra todo. Y aunque es incómodo y aunque es duro al principio, venimos a decirte, nos quedamos aquí. Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos? Nos quedamos aquí frente a tu luz. Y te pedimos que transformes nuestro corazón. Día a día, poco a poco, en cada situación, en cada momento decisivo, que transformes nuestro corazón hasta que le des a nuestro corazón la libertad de que el dinero no nos gobierna, libertad de que los bienes no son nuestros señores, libertad de que tú eres Dios y que nuestra vida depende de ti y de nadie más sino solo de ti. Así que te damos gracias, Señor. Gracias por tu verdad y gracias por la libertad que nos traes en esa verdad. Gracias por trabajar con nuestros corazones. Te pedimos que nos lleves con bendición a nuestras casas, que seas con nosotros a lo largo de esta semana y que nos prepares, porque ya comienza año lectivo y hay muchas cosas que enfrentar. Ayúdanos a ser generosos, aun cuando el año lectivo arranque dentro de nuestras casas. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.